Además, es también la forma de continuar una discusión que iniciamos en el 2015 y que nos mantiene en búsqueda permanente. ¿Por qué en Antioquia no hacemos tanto cine como en otras regiones de Colombia? Estamos convencidos de que el cine, como decían hace unos días por redes sociales los amigos de Monociclo y de Máquina Espía, se hace entre amigos. Y el primer paso es saber quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Sí, pero proyecciones no hay. Y yo pregunté si los mejores de Pero seguramente nuestra parte está dos veces. Invitar a Manchero, todo, no pues, 3. Los 5 sí. Pues, pero logramos solo que podemos hacer para negociamos ahí una producción. A pedir $1.000 millones de pesos con una película, con una maleta, hermano, yeah. ¿Y con qué con los colores? Con los colores, del 2000, ¿qué fue eso? Por el 2008, por el 2007. Por sus manos pueden estar pasando muchos millones, pero usted como persona no tiene un peso. Hola, Más allá de los regionalismos, lo que buscamos es reconocernos e integrarnos para llegar juntos al sueño que tenemos en común, hacer cine. Un sueño que se construye con más humildad y trabajo que con orgullo. En las categorías de galas tenemos la representación de Carlos César Arbeláez con su largometraje Eso que llaman amor. En la competencia oficial de cine colombiano y con el honor de ser la película de apertura del Pixi, tenemos A los Nadie, dirigida por Juan Sebastián Mesa y con producción de Monociclo Cine. A continuación veremos un fragmento de cada una de ellas. Nosotros tenemos 5 acuerdos municipales que por obligación el Consejo de Medellín les tiene que asignar plata. ¿Sí? Un fondito que ¿cuánto está poniendo, cuánto está colocando en plata para el fondo el FS? Por ejemplo, 10.000. ¿Ah? 12.000. El último, el más grande premio. Exactamente. Hermano, Medellín ha sido pionero sobre el mismo ministerio en recursos a la cultura. Mire el recorte tan importante que le hicieron al ministerio hoy. Hoy hay que abanderar y pelearnos de que ese fondo se crea acá y que sea un fondo mixto, ¿sí? Que sea fondos públicos y fondos privados. Esa es la clave. Sí, porque es que la pregunta del millón es esa. Está bien crear un fondo, pero ¿y la plática va a salir? Es que No, pues tanto con porque Medellín, la Meca, yo me qué tanta mierda que están hablando. Venga, juntemos, weón. Que haya plata. ¿Cuánto está financiando el FDS hoy? Dos películas de 1.500 millones cada una. Weón, ya, es que usted tiene ya toda la razón. ¿Sí? Ayer porque él estaba controlando demasiado el tiempo, pero, o sea, todos estos pequeños recursos es para los colectivos, para cortos y toda esa vaina, pero si necesitamos el progreso. Es que con 40 millones no vamos a hacer una película aquí. ¿Ah? Aquí hay que pensarnos en serio. grande, claro. Pues estuvo bien para iniciar, pero ya un paso más, ¿no? Y hay que dar ese paso, ¿no? Hay que dar ese paso para el fondo. Sí, para el fondo, vamos. De los elementos más importantes de mi pueblo en Vera es la tradición oral. Casi que es lo que nos ha permitido coexistir desde la parte de nuestra cultura. Cuando yo estaba chiquita, escuchaba algunas de las historias de origen que tenemos en la comunidad. Llevo mucho tiempo en la ciudad y cuando estaba acá trataba de investigar y conocer más. Dentro de estas historias se encuentra la historia de Gensená, que es una mujer indígena que fue la que descubrió el agua. Entonces Vania surge a través de esa pregunta de cómo sería esta tradición oral, cómo sería representar una historia de origen en las imágenes, aprovechando que tengo el proceso académico, el proceso formativo desde la universidad, también un deseo desde mi ser en Vera para representar y narrar las historias propias. Entonces fue más como esto de plasmar
una historia de una historia oral a una historia audiovisual. Entonces surgió como un poco de esto ya el proceso de adaptación y también hubo ahí entre medio mucho trabajo de caracterización, de plasmar también las simbologías propias del pueblo en Vera, porque hay algo que trato de no desconocer en mi trabajo y es mi origen. O sea, yo sé que tengo la posibilidad de conocer las herramientas audiovisuales, todo el lenguaje audiovisual, pero sé que lo que me puede diferenciar y lo que quiero que me diferencie no solo a mí, sino a mi pueblo, es precisamente nuestra identidad étnica. Una de las diferencias es que los personajes en el documental son personajes de la vida, digámoslo así, y en la ficción son personajes de la vida creada, de la vida de otro. Entonces hay como una responsabilidad desde la dirección y desde la misma construcción de la historia de caracterizar y como expresar esa vida o esa esencia de la persona en el personaje que lo va a interpretar. El trabajo para mí de ficción fue un poco... Otra de las diferencias es que por lo menos en mi proceso documental yo intento como que sea mucho más personal, un equipo pequeño, y en la ficción me encontré con que era un equipo más numeroso, tenía la responsabilidad de 8 o 9 realizadores más 6 personajes, más lo que pasa por fuera, cuestiones un poco de la producción. Y entonces esto es como algunos de los elementos que a un próximo intento trataría como de trabajar mejor. Entonces el trabajo en equipo siempre es, cuando es un grupo grande siempre se complica y entonces hay diferentes personalidades, pero a pesar de eso yo lo que siempre rescato es el proceso y no tanto el resultado. Y en el proceso de ficción en general fue bonito hacer el acercamiento a la comunidad desde el colectivo de comunicaciones de Jaiquera Savi. De ahí fue donde muchos de los jóvenes que fueron los personajes también participaron, y además que la construcción hubo una parte del proceso de la historia que se hizo también con ellos, desde las sugerencias de ellos como en Veras, pero ya residentes ahí en el mismo territorio. La cuestión de que en esto del proceso que se llama Key Casting, hicimos la convocatoria ahí en la comunidad, pero obviamente es un poco complicado por el momento llegar a una comunidad y ofrecerles que interpreten a otra persona y que esa persona se vea reflejada con la imagen. Entonces, en busca de eso, queríamos que el personaje principal lo hiciera una prima que tiene otro rol, otro personaje dentro de la historia, pero como tratamos de que la historia fuera el origen del mundo en Vera, ella tenía un elemento que era muy nuevo, muy moderno, entonces no podía, y como está en un ámbito académico y hay que cumplir ciertas reglas temporales, optamos porque yo también fuera uno de los personajes. Yo no sé, digamos, qué es la actuación desde lo profesional. Yo sé que tengo una vida y que tengo incluso varias vidas en mí. Unas veces soy estudiante, otras veces soy tejedora, otras veces soy amiga. Entonces, partiendo de estas experiencias de vida, tratamos como de concentrar y encontrar que los personajes entendieran que en ese momento se iba a hacer Ochimbizú, que es como dentro de la historia de narración oral es el pájaro mensajero, o Genserá, que es la mujer dentro de la historia que es un poco egoísta con el agua y de fondo con la vida, y los otros compañeros indígenas de Caragaví, que es como lanzarse a representar una versión del Dios desde el pensamiento en Vera. Le contaba a Carlos cuando yo puedo decir que hay un elemento que siempre me va a identificar como en Vera y que yo siempre voy a saber, y es el elemento del tejido artesanal, colores, simbologías, formas. Entonces a mí se me puede olvidar la lengua, yo no me puedo vestir como en Vera, yo podría incluso decir que no soy en Vera, pero el hecho
y el conocimiento en el tejido siempre me va como a identificar. Entonces, con esto hago la relación porque cuando llega a la mente el pensamiento o el deseo de tejer algo, algún significado, de representar algo de la naturaleza, es justamente como ese proceso de la idea de la historia. Hay algunas personas que también lo relacionan el proceso de la obra audiovisual como con el nacimiento de un nuevo ser, ¿cierto? Y yo creo que mi relación más directa está desde el tejido, cuando empezamos a conseguir los elementos para tejer las semillas o la chaquira, los hilos, es justo todo ese proceso de la búsqueda de las gestiones necesarias para poderlas realizar. Pero entonces, ya luego de que tenemos esto, ya comenzamos el tejido, que dentro de nuestro pueblo indígena y de varios, tenemos la concepción de que la vida es cíclica. Entonces, por eso el tejido va y viene, y es así como se hace el proceso. Por eso también digo que mi interés principal no está en el resultado, sino en el proceso. Yo diría que es como la identidad del lenguaje en el cine, lo que lo diferenciaría de las otras artes y lo que de alguna manera le da una esencia para que esas imágenes logren y tengan un sentido, es a través de ese proceso creativo que se hace después de la realización de la película, que tiene que ver con el montaje. De hecho, quiero destacar también aquí como la experiencia en la labor de Isabel Otálvaro, que está aquí presente con nosotros, no va a estar en el conversatorio, porque yo creo que para Isabel debe ser muy interesante la experiencia de que ella hizo parte del montaje de las dos películas de largometraje que van a estar en el festival, y es también como un trabajo que a veces se hace muy en silencio, muy en soledad, es un trabajo muy complejo, es un trabajo de pensamiento, de reflexionar. Entonces yo creo que para Isabel debe ser muy interesante poder tener esa experiencia de estar en un festival de cine, ya no solo como espectadora o como realizadora, sino también como editora. ¿Cómo fue el proceso del montaje en sus películas? Porque veo que de alguna manera son películas en que por el carácter experimental que puedan tener en el documental, que es también, ustedes han hablado de una palabra que hace parte como de una modalidad del documental que se llama el documental de observación, donde digamos predomina un criterio y una mirada en la cual no hay, diría yo, no hay más pretensión que observar y dejar que esas imágenes penetren en la retina y empiecen a decir y a significar algo, pero sobre todo porque también pone muy en evidencia esa identidad del lenguaje que es el montaje a través de, digamos, precisamente como la palabra lo dice, como de observar algo y detenerse ahí. La esencia de la vida. Para mí, ¿qué es el amor? No, pero están complejas realmente. Yo creo que cuando uno se toma la libertad de hablar, tiene que hablar desde lo que sabe y desde lo que ha vivido. Entonces creo que este es el mayor aporte que se le puede hacer al mundo, no tanto abarcar desde lo general las visiones de la vida, sino desde lo esencial y lo particular que se presenta cada día. Hay muchas cosas esenciales en la vida, entonces la misma vida lo es, ¿cierto? No sé, intentando relacionarlo un poco con el trabajo del cortometraje de ficción, esa esencia se ve reflejada desde el agua, metafóricamente, como la vida, ¿cierto? Entonces, es ese cuidado, no solo de un elemento, sino como de una prioridad para el caminar diario. Hace poco yo estaba en mi comunidad y podía notar como el color verde que siempre ha destacado un poco este territorio y este espacio, que a mí me gusta mucho, ya tomaba un tono más como café. Y miraba hacia el lado del río
y había notado como algunas personas que no son pues de nuestro territorio han empezado a dividir un poco el camino del acceso al río. Entonces es difícil pensar que hayan personas que sientan que tienen esa autoridad sobre un elemento y una vida de la naturaleza como lo es el agua y el río. Y también es muy triste desde mi pensamiento saber que el río en el que me bañaba antes era mucho más, ¿cómo se dice? Era mucho más grande, mucho más corriente, era mucho más fuerte, no era tan seco ni tan apagado como lo está ahora hoy en día. Las personas lastimosamente tienden a hacer las cosas pensando solamente en el momento, en lo urgente, ¿cierto? Y no se piensa en las consecuencias que esto tiene. Ayer hablando con un compañero, él estudia ingeniería, y decía, es que ahora lo que están tratando de hacer es volver a las edificaciones sostenibles, así como lo eran nuestros territorios de origen, las casas. Y entonces yo le decía, pero lo están pensando ahora muy tarde, cuando ya no se puede reducir el daño de lo que hasta el momento se ha hecho con todas estas grandes ciudades y las formas de construcción que tienen ahora hoy en día. No creo que se pueda reparar mucho, pero sí creo que podemos empezar a hacer algo.